y por qué también, digamos, sirve como polinomios o integrar y derivar, ¿verdad? Polinomios de Taylor. Eh, ¿Y en qué sentido? Si nosotros recordamos, en realidad si derivamos un polinomio de la forma x a la n, ¿verdad? Así, sería n por x a la n menos 1. Y es de las formas más básicas que tenemos para derivar, ¿ok? Y más fáciles, de hecho, también, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera hay que aplicar regla del producto, regla del cociente. O sea, de hecho, si tenemos un polinomio, eh, como se separa con sumas y restas, en realidad al final es lo mismo que aplicar esto, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, bueno, al final, en realidad el teorema que ustedes seguramente ya han visto en la semana 3, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, bueno, básicamente tenemos una función que es derivable n veces, o sea, que pertenece a ese conjunto donde las funciones son, donde esa función es derivable n veces en un cierto intervalo de, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa condición y conocemos el polinomio Taylor de esa función, ¿verdad? Conocemos que posee un polinomio Taylor, esa función, de orden n alrededor de a. Okay, ese sería nuestro polinomio de Taylor y ya sabemos cuál es la forma, ¿verdad? Y demás. Pues en realidad, sin, ¿verdad? Ver la forma explícita, nosotros lo que sabemos es que ese polinomio es como un a cero. O sea, la primera evaluación es una constante que es evaluar en f, ¿verdad? El primer término sería evaluar en f. Es una constante, entonces a1 por x menos a. Y así, digamos, a2 por x menos a la 2. Bueno, y así nos podemos ir hasta an por x menos a la n. En realidad, cada una de estas constantes o coeficientes que vemos por acá, sabemos cuál es la forma, ¿verdad? Es fn, o sea, la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial. Esa forma ya la tenemos, pero al final sabemos que eso es una constante, ¿ok? Si nosotros derivamos este polinomio, vean que en realidad eh, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sería aplicar de la cadena en cada uno. ¿Por qué? Porque, bueno, al final tenemos que derivar esta de acá, pero esa derivada nos va a dar 1. Entonces, si nosotros derivamos, al final es derivar un polinomio, ¿verdad? Y el teorema en realidad lo que nos dice es lo siguiente, y la parte más importante de este teorema, ¿verdad? Es la siguiente. Entonces, simplemente sabemos que tenemos un polinomio de Taylor de una cierta función y se va a cumplir lo siguiente. Ah, y también, si nosotros, por ejemplo, tenemos un polinomio de orden 4 y lo derivamos, nos queda un polinomio de orden 3. Entonces, en realidad, el polinomio de Taylor lo que nos dice es lo siguiente. Cuando en esta teorema de derivación, ¿verdad? Em, Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Entonces vean que acá tiene sentido que acá que nos digan que este al polinomio a la hora de derivarlo baja un grado, o bien que tengamos todo este de acá, el polinomio de Taylor, de orden n, y que derivemos ese polinomio. ¿Ok? Entonces, ahora sí. em, bueno, eso es lo que nos dice el teorema. Lo otro es que, bueno, la utilidad en realidad que tenemos en este teorema, y es lo siguiente, voy a nada más enseñarles un poco lo que nos dice pues, el teorema acá, ¿ok? Y esto es para que igual vayamos entendiendo todo lo que nos dice pues la lectura semanal y demás. Vean que en realidad
tenemos un polinomio de Taylor acá y una cierta, bueno, a la hora de derivarlo, ¿verdad? Que en realidad lo que hacemos es derivar esto de acá. Ven que si nosotros, pues esta constante se va, ¿ok? Y queda de un grado n-1. Y bueno, esta es la forma que les acabo de dar. Pero bueno, ¿de qué nos sirve este resultado? Pues es lo siguiente. Voy a hacerles un ejemplo. Pero antes de ver ese ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que en mediación ustedes tienen una lista de polinomios de uso frecuente. Uno de esos polinomios es el polinomio, ¿verdad? Que tiene la forma geométrica. ¿Ok? Entonces, ahí de hecho lo dice, es el que es un polinomio y como lo llamamos, es geométrico. Más adelante vamos a ver por qué es que lo llamamos así. Bueno, si ya ustedes lo saben, todo bien, ¿verdad? Pero se llama así es más que todo que viene de la serie geométrica y la convergencia de esa serie, ¿verdad? Y en el intervalo y demás, pero viene de ahí. Ok, entonces recordando uno de esos polinomios de uso frecuente, ok, polinomios de uso frecuente, tenemos a ese que les estaba diciendo, que es el geométrico. Y es que 1 sobre el polinomio de Taylor, voy a hacerlo un poco más acá porque si no queda raro. El polinomio de Taylor de orden n de 1 sobre 1 menos x centrado en 0 es igual a 1 más x a la 2 más x a la 3 y así sucesivamente más x a la n y listo. Ese sería el polinomio de orden n. Si lo reescribimos en otros términos, ¿verdad? Sería con la notación de sumatoria, sería la sumatoria hasta n, k igual 0, de k a la n. Así. Solamente, ¿verdad? Porque y si evaluamos en 0, perdón, aquí sería x a la k. X a la k. Si hablamos en 0 nos da 1, si hablamos en 1 nos da x y así, como vamos a ir sumando los términos, pues así nos quedaría. Ok, bueno, pero ¿para qué funciona esto de acá? Y eso es lo que pues vamos a ver. Pues yo les he dado algunos ejemplos, sin embargo, o sea, de cómo llegar a encontrar este polinomio. Y en realidad para llegar a encontrar ese polinomio tendríamos que derivar n veces. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si me dicen que encontremos el polinomio de Taylor? Y por acá tengo un ejemplo, dame un momento, ¿verdad? Tenemos el ejemplo 1, que nos dice lo siguiente. Calcule el polinomio de Taylor de orden de la función definida en su dominio máximo igual y dominio R de la función y tenemos f de x igual a 1 sobre 1 menos x a la 4. Así. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa si nosotros derivamos 7 veces este polinomio, esta función que tenemos acá alrededor de 0, ¿verdad? Vale, eso me hizo falta. Pues, alrededor de 0.
Entonces hizo falta nada más esa parte. O sea, es un polinomio de Maclaurin. Lo que ustedes podrían hacer sería derivar 7 veces y encontrar los coeficientes y así. Bueno, pero digamos que eso es bastante tedioso. El hecho de derivar 7 veces esta función, ¿verdad? Como les digo, es bastante tedioso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta que tiene alguna forma con respecto a algún polinomio de uso frecuente. Si observamos, digamos, qué forma podemos ver solamente con esto sin ver ese 4, ¿verdad? Pues básicamente tenemos el polinomio de uso frecuente, que sería el geométrico que tenemos acá arriba. Que lo hice. Aquí está. Ok. Ya lo tenemos, ok. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, nosotros ya tenemos en realidad que, solo voy a poner acá la solución. Pero nosotros sabemos, conocemos, según lo anterior, que el polinomio de Taylor de orden n de la función 1 sobre 1 menos x centrado en 0 es igual a, vean que aquí nos quedaría, bueno, lo podemos hacer en la sumatoria hasta n, k igual 0 de x a la k, así. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos derivando? Bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer es ir derivando, ¿verdad? Cada uno de los términos, ¿ok? Entonces vean cómo nos va quedando. Si nosotros derivamos por este lado, o sea, ya nosotros tenemos esta función es f de x, bueno, llamémosle g, ¿verdad? Que ya llamamos f de la de arriba, g de x igual a 1 sobre 1 menos x. Si derivamos g una vez, g derivado sería 1 sobre 1 menos x a la 2. Y si lo derivamos dos veces, sería 2 sobre 1 menos x a la 4. Entonces ven que ya se parece un montón esto que tenemos acá a lo que nos piden. La única diferencia es que ahí hay un 2, ¿verdad? Cuando lo derivamos. Entonces, bueno, ahí pues aumenta un poquito la dificultad de tener ese 2 porque no es exactamente igual, pero al final lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar por 2 el polinomio de Taylor que nos dan. Esa es la única dificultad extra que va a tener este ejercicio. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería derivar dos veces, ¿verdad? Pues esta expresión que tenemos por acá. ¿Y qué es lo que tendría, cómo nos quedaría? Bueno, lo podemos ya, digamos, hacer de forma explícita, es decir, eh, tengo el polinomio por acá, ¿verdad? Yo sé que el polinomio de Taylor de orden n de la función f que vimos anteriormente, o sea, la geométrica, es 1 más x a la 2, más x a la 3, más x a la 4 y así sucesivamente hasta x a la n. Si yo derivo una vez, ¿verdad? Este polinomio, me va a quedar 1 más 2x más 3x2 más 4x más 4x3 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta n por x a la n menos 1. Y bueno, si derivamos otra vez, ¿qué nos va a quedar? Bueno, 2 por 1, ¿verdad? Aquí nos quedaría por 3 por 2 por x, por 3 por 4 por x a la 2 y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, vean que en realidad es lo mismo que si nosotros derivamos pues este término de acá, es decir, si nosotros empezamos a derivar
este de acá, ok, vean. Si nosotros derivamos este de acá, es decir, tenemos la forma Tn, pero no en así, sino que en sumatoria hasta n, k es igual a 0 de x a la n, y lo derivamos una vez. Y es mucho más fácil, ¿verdad? Porque no tendríamos que hacerlo de forma explícita como lo anterior. De un momento, no he visto si hay dudas en el chat acá. Vamos a ver. Luis, no sé si a cuál derivada te referís, si iría elevado a la 3. La segunda derivada de g de x. Ah, esa profe que está con el círculo. Yo también me perdí ahí. ¿Por qué a la 3? Porque como en la primera derivada es 1 sobre 1 menos x a la 2, eso se supone que es 1 menos x a la menos 2. Ah, Se sí. le resta 1 y pasa a menos 3, ¿no? Sí, sí, este es. Ok, voy a ver porque si no tengo que cambiar acá arriba también este de acá. Así, ok, sí. Sí, todo bien. Así sería, ¿verdad? Y bueno, se cambia el signo porque al final queda menos por menos, quedaría más. Ok, así quedaría. Todo bien, gracias. Eh, bueno, entonces lo que les estaba mencionando acá es que sería básicamente lo mismo que derivar esta forma que tenemos. Es decir, si nosotros derivamos una vez acá, la primera derivada de t con respecto a x quedaría de la siguiente forma. Y vean que aquí ya no sería hasta n, sino que hasta n-1, porque baja un grado, ¿verdad? Entonces quedaría sumatoria n-1, k igual 0 de k, ¿verdad? Por x a la k. Así, ¿ok? Y bueno, así nos quedaría. Ok. ¿Dudas hasta acá? Ah, ya falta -1, ¿verdad? K-1. Así. La segunda Profe, derivada, una pregunta. entonces. Ajá. Es que digamos, ya que digamos, vimos que aquella derivada era la 3, le habría que derivar una vez más para que quede a la 4 abajo. No, yo lo que hice es que en realidad sí fue un error que tuve, ¿verdad? Y no lo. Pero yo lo cambié tanto acá en esa. Ah, ok, sí, ya vi cuando iba subiendo, no había visto que lo había cambiado. Ajá, lo cambié ahí y lo cambié acá también. Ok. Pero sí, si nos piden el otro, sí tendríamos que derivar una vez más. Pero bueno, la idea era derivar solamente 2 veces y en ese sentido, pues sí, ahí me equivoqué en esa parte este, de que era un 3 y no un 4. Pero sí podemos llegar también al polinomio de grado a esa forma y sería derivando otra vez efectivamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vean que pues acá lo que tenemos sería eh, que derivar otra vez, ¿verdad? Entonces quedaría Profe, una cosa, sí, claro. ahí no es x n a la menos 1. Ah, porque, por- pero digamos, si le estoy cambiando acá sería Ajá, ajá, pero ¿por qué n? porque estamos trabajando aquí con tn menos 1, ¿no? Tn-1.
Pero no entiendo tu pregunta, digamos. Es que aquí donde, a la izquierda donde estamos trabajando con el polinomio de Taylor es del grado de n-1. Ajá. Y aquí a la hora del exponente no es k a la, digamos, normalmente sería k a la n. No, sería x, siempre tenemos la forma x, digamos, a la k. Y este es el contador que nos va a ir diciendo, ¿verdad? O sea, el n en realidad solamente va a aparecer en la parte superior de la sumatoria y nos va a ir representando pues hasta dónde vamos a llegar, que sería hasta el n-1. Pero, Ok. pero el n, digamos, nunca lo vamos a tomar en el argumento o en esta parte de la sumatoria, ¿verdad? Sería, Siempre es con la k. siempre es con k, exacto. Ok. O con el contador que yo elija acá. Puede ser una k, puede ser un i, puede ser otro valor, pero siempre este de acá es el que nos dice cuál es el término, ¿verdad? Que yo voy a escribir por ahí. Y este es el que nos dice el final, digamos. ¿Ok? Lo que sí pueden ir notando es lo siguiente. El primer término, y bueno, en eso sí hay que ir teniendo claro, el primer término es un 1. Entonces, tendríamos que ver eh, cómo resolvemos ese problema, ¿verdad? Para que el primer término nos dé 1, porque vean que aquí empezaríamos, eh, y de hecho, si empezamos con k igual 0, ni siquiera sería un polinomio, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que empezar con k igual 1, ¿ok? No sé si me van entendiendo esta parte, ¿verdad? Porque tenemos que, si empezamos con k igual 0, vean que aquí, bueno, este término se va. De hecho, en esta no habría problema, porque este término se va y nos quedaría por x a la menos 1. Entonces, pues ahí no habría problema empezar en 0 o empezar en 1. En algunos casos no hay ningún problema, pero en otros sí hay como ciertos problemas en empezar en 1 o empezar en 0. Porque si no se me cancela CK, si se me cancela CK, pues ahí es donde tendríamos problemas. Entonces aquí también, pues tendríamos que cambiar este contador de acá, ¿ok? Entonces no sé si eso, pues, lo habían notado, pero bueno, también hay que hacerlo. Y lo que sí quiero que vean es el por qué, ¿ok? Veamos por qué. Si, por ejemplo, este K no existiera, supongamos que no existe, ¿verdad? Vean que a veces pasa, dependiendo de la forma que tenga el polinomio de Taylor original. De hecho, pasa en muchos ejercicios y bueno, en este no, pero en otros que hice en las clases pasadas, sí pasa. Entonces ustedes se pueden fijar en los ejemplos que hice con los demás grupos, ahí están los videos ya, y observar que sí sucede pues eso, ¿ok? Pero aquí no, supongamos que se canceló, ¿ok? Entonces cuando empezamos con k igual 0, nos daría x a la menos 1. Y x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Eso ya no es un polinomio. Entonces tenemos que tener ese cuidado cuando derivamos e integramos. Y ver cuándo es que, o sea, en qué constante vamos a iniciar. Entonces aquí tenemos k y empezamos con k igual 1. Si empezamos con k igual 1, ven que aquí nos quedaría 1 por x a la 0. Es decir, 1 por 1, que es igual a 1. Y ese sería el primer coeficiente de nuestra derivada, ¿verdad? Ok, entonces nada más recordarles eso para cuando vean algún ejercicio de este tipo. Bueno, la segunda derivada.
n menos 2, x igual a la sumatoria hasta n menos 2, k igual 2. Ahora sí vamos a empezar en 2 y vean por qué. Quedaría k por k menos 1 por x a la k menos 2. Ven que si no empezamos en k igual 2, tendríamos el mismo problema, ¿verdad? Que si de pronto se nos cancelan estas coeficientes que vamos a tener acá de nuestro polinomio, si de pronto se nos cancelan, ¿verdad? Porque puede que en el denominador exista un factorial o existan esos términos, al final no se van a cancelar y eso va a quedar empezando en 0, digamos sería, ya vemos que un x a la menos 2, 1, x a la menos 1, y hasta el 2 es donde ya empieza el polinomio. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado, como les digo, con esta parte. Bueno, y como ya sabemos que son las derivadas de la función anterior, en realidad acá nos quedaría el polinomio de Taylor de orden n-2 de la función 2 sobre x menos 1 a la 3 centrado en 0. ¿Verdad? Este sería el polinomio de Taylor de orden n-2 de esta función. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas hasta acá? Profe, ahí no sería 1 menos x o es x menos 1. Ah, sí. Sí, sí. Profe, ¿pero por qué se ponen más arriba? ¿No era uno? Hoy. 1 menos x. ¿Por qué se pone un qué? Un 2 arriba. O sea, en la fracción, digamos, arriba es un 2, pero la original era 1. ¿En qué parte? No te comprendo. Ok, ya sacamos el polinomio de Taylor de la que habían preguntado, ¿verdad? Para la Ajá. segunda derivada de aquella, de la uso frecuente. Sí. Entonces, ahí la respuesta, en morado vos pusiste que esa es el polinomio de Taylor de 2 sobre 1 menos x a la 3 centrado en 0. Pero no es Ajá. 1 sobre... Ah, no es bueno, sí, 1 esa es una buena pregunta. De hecho, para eso iba, ¿verdad? O sea, encontramos la de esta, pero ocupamos la de 1 sobre, y efectivamente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que podría hacer acá es, si yo tengo que este es el polinomio de Taylor, ¿verdad? De esa función, digamos, de 2 sobre 1 menos x a la 2, ¿qué pasa si yo divido todo sobre 2? Es decir, si, bueno, y eso es, o sea, todavía no he dado, por eso es que todavía no he dado la respuesta, digamos. ¿Qué pasa si yo divido todo sobre 2? Es decir, voy a quitar esto de acá y esto, y ¿qué pasa si yo divido acá sobre 2 y acá sobre 2, ¿verdad? Se van a cancelar al final estos dos de acá, ¿ok? Porque, bueno, al final se va a cancelar, ¿verdad? Y este 2 en realidad no me afecta nada. Entonces, o sea, cuando tenemos una constante, esa constante puede salir de la sumatoria, ¿verdad? O una eh, expresión algebraica que no dependa de k y ahí esté multiplicándose, ¿verdad? Pero ya que aquí básicamente todo depende de k, entonces no puede salir, ¿verdad? de la sumatoria. Entonces, eso se resuelve solamente dividiendo acá entre 2. Y listo. O sea, dividiendo entre 2 cada uno de los términos. ¿Ok? Entonces ya, pues viendo esa parte de acá, ¿verdad?
esto es lo que tendríamos. Aquí lo que hace falta es un cierto resto. Bueno, para eso es lo que vamos. Yo no podría dar esa igualdad todavía. Pero bueno, si les queda claro que es solamente dividir entre 2 o tienen preguntas. Profe, ¿podría explicar atrás por qué es 1 menos X? Es que se me fue la luz un toque. Ok, es 1 menos X. Ah, por 1 menos X, pero ¿a dónde? Acá arriba. No, no, abajo, al puro final, donde dice 1 menos X al cubo. Ahí. Ah, eso es porque lo que tenemos es derivando. Es decir, vean que acá arriba, perdón. Cuando derivamos 2 veces, o sea, tenemos la primera, esta es la función original. Lo derivamos una vez y nos dio esto de acá, esta de acá. Y lo derivamos una segunda vez y nos dio este que les voy a volver a encerrar en círculo. Ok, entonces ya ahí al menos derivando, digamos, normal, sin polinomios. Es decir, estamos derivando la función, no estamos derivando el polinomio. Pero conocemos el polinomio de Taylor de la geométrica, que es este de acá. Ok. Si nosotros derivamos entonces 2 veces este polinomio de Taylor, vamos a obtener el polinomio de Taylor de orden n-2 de la función 2 sobre 1 menos x a la 3. Y eso es lo que obtuvimos al derivar 2 veces este polinomio. Por eso es que nos queda ya este de acá. Ok, Gracias, profe. con gusto, Felipe. Bueno, entonces lo único que tendríamos que hacer, así, ¿verdad? El polinomio de Taylor de orden n-2 de la función 1 sobre, perdón, sí, ahí sería 1 sobre 1 menos x a la 2, a la 3, perdón, centrado en 0, sería igual a la sumatoria n-2, k igual 2 de k menos 1 por x a la k menos 2 entre 2. Y listo. Ya con eso arreglamos el problema de que sea, o sea, de que la derivada tenga un 2 acá y que el que nos pidan sea ese. Y una pregunta, perdón, otra vez. Sí, claro, dime, Daniela. Ya entendí y que para arreglarlo, digamos, se divide entre 2. Pero originalmente, ¿por qué me dio 2 arriba? Ah, eso es porque yo estoy aplicando la regla de la cadena de acá arriba. Entonces, si yo veo esta función de otra manera, yo la puedo ver como 1 menos x a la menos 2. Entonces, si yo derivo esta función, te la voy a derivar, sería menos 2 por 1 menos x a la menos 2 menos 1. ¿Verdad? Menos 2 menos 1. Entonces quedaría por la derivada de 1 menos x, que sería menos 1. Entonces, si lo simplifico, bueno, menos por menos me da más, ¿verdad? Estos dos términos pues cancelan el signo negativo y quedaría positivo. Pues quedaría 2 por 1 menos x a la menos 3, que sería igual a 2 sobre 1 menos x a la 3. Ok. No sé si le queda claro. Sí. Ok, ok. Bueno, igual voy a borrar por acá. Ok. Eso es para que las notas no queden ahí tan cargadas y que después no me entiendan, digamos, lo que dice ahí o por qué es que está esa expresión ahí. Ok. Bueno, vamos a ver. Así ya. Ahora, si nos piden orden 7, vean que en realidad eso es lo que tendríamos que ir viendo. Si aquí llegamos hasta n-2, entonces si nos piden orden 7, en realidad vean que si llegamos hasta n-2, al final vamos a llegar acá a lo siguiente. Vean que tendríamos que, este va a ser el orden que nos dan.
Entonces, si terminamos hasta n-2, quedaríamos con un x a la n menos 2 menos 2, es decir, x a la n menos 4. Entonces, para obtener un polinomio de orden 7, tendríamos que sumarle el n, tendríamos que tener un n que a la hora de restarlo nos dé 4, pero ahí no es tan difícil, ¿verdad? Eso es un 11. Entonces, con n igual 11 ya llegamos a orden 7, ¿verdad? En el polinomio. Ok, entonces decimos, vean, para n igual 7, n igual 11, tenemos la suma hasta n menos 2, que sería 9, k igual 2, de k menos 1, x a la k menos 2. Eso porque queremos obtener un polinomio de grado 7, ¿verdad? Y vean que cuando yo llego al final que me dicen acá, ¿verdad? Recuerden que esto es un contador, lo sustituyo por acá y me da el orden específico al que llego, que sería 9 menos 2, que es igual a 7. Y ya con eso llegamos a un polinomio de orden 7. Eso, digamos, sería todo lo que tendríamos que hacer para llegar al orden 7, que es el que me pide. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo les queda claro? ¿Sí? Ahí lo que tendrían que ver es si se lo piden de forma explícita, ¿verdad? O si se lo pidieran hasta orden n, que es más fácil hacerlo así. ¿Ok? Pero si se lo piden de forma explícita, en este geométrico es fácil trabajar con la forma que nos dan, porque en realidad el geométrico, o sea, la geométrica, ¿verdad? La forma es un poco fácil, es decir, es x1 más x a la 2. Entonces derivar eso 2 veces y obtener un polinomio de orden 9 al inicio para derivar 2 veces y que lleguemos a orden 7 no es tan difícil. Pero si nos piden ya orden n, o incluso si tenemos una forma de un polinomio que es un poco compleja, que tenga factorial y que tenga otras constantes, no es tan complejo como simplemente, no es tan fácil como solamente derivar y pues el polinomio, ¿verdad? N veces. Entonces ahí también tener cuidadillo, o sea, siempre tratar de hacerlo con la forma, con esta forma que tenemos acá y entendiendo que hay que cambiar a veces esos contadores para que sea un polinomio, ¿verdad? Y que tenga sentido. En eso también hay que tener bastante cuidado. Porque muchas veces no afecta, pero en otras sí, entonces pues ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? No sé si hay más dudas hasta acá. O dudas, digamos. No. Bueno. Recordando un poco lo que vimos la vez pasada. Terminamos con el tema de restos. Y yo les di una pequeña introducción a lo que íbamos a hacer pues esta semana. Vamos a ver si lo veo por acá. Acá sí. Vean que yo les explicaba un poco lo que es el resto. Si nos centramos en un cierto intervalo, pues siempre vamos a tener esa diferencia. Ahora, si nos vamos un poco más, ¿verdad? Acerquemos un poco más esto de acá. Y yo quiero ver, bueno, vean que el anaranjado es la función. Yo quiero ver por acá, este de acá sería la imagen de P, ¿verdad? O sea, sería, bueno, voy a hacerlo con ambos. Aquí sería f de b
Y este sería, bueno, T de B. Entonces, si lo vemos, acá siempre hay una diferencia, ¿verdad? Estos dos puntos que tenemos acá, podemos seguir viendo esa diferencia. Voy a hacerlo más, voy a hacerlo mejor. Nada más hagamos esto un poco más pequeño. Entonces, siempre seguimos viendo, pues, esta diferencia de acá, ¿verdad? ¿Cómo entendemos, pues, una diferencia? Ustedes ya seguramente se han enfrentado a ciertos problemas en donde la diferencia siempre nos evoca una resta, ¿verdad? Bueno, en este caso, la resta tiene el siguiente sentido. Sería Tn evaluado en B menos F evaluado en B. ¿Verdad? Eso nos daría esa distancia que tenemos ahí marcada. ¿Ok? Bueno, si ya nos vamos a otra aplicación, un poco lo que habíamos visto en clases anteriores, por acá está, también podemos observar esa diferencia. Esta primera aplicación que yo les di, la habíamos visto solamente para entender que existía un polinomio de Taylor que cumple ciertas condiciones. Pero también acá podemos observar que explícitamente, ¿verdad? Tenemos el valor real y una cierta aproximación. Por ejemplo, para el Zen de X que hemos trabajado en algunas clases, sabemos el polinomio de Taylor. Y si queremos aproximar con el polinomio de Taylor de orden 1, nada más nos quedaría X. Pero si queremos encontrar la imagen de 5, ¿verdad? Aproximar 5, pues la imagen de 5 es 5 en el polinomio. Pero la imagen de 5 en Zen es aproximadamente menos 0.96. Es un valor irracional, entonces pues tiene más decimales, pero esto es una aproximación, digamos. Bueno, sigue siendo una aproximación, aunque aquí trabajamos con el valor real que nos da, pues, digamos que la calculadora o la aplicación en este caso, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos aumentando el grado? La aproximación, vean que es más mala todavía, digamos, con un polinomio de grado 3. Pero si pues continuamos, vamos a ir encontrando unas mejores aproximaciones. De hecho, acá, en un polinomio de orden 9, de grado 9, ven que esta diferencia se hace más pequeña. Ok, esta diferencia se hace más pequeña. Ok, acá veanla. Y de hecho podríamos decir que, bueno, ahí está el error, que es 1.05. Ok, 1.09. Y bueno, lo que es posible, al menos gráficamente, todavía no sabemos cómo es que existe ese cierto resto, ¿verdad? De hecho, si nosotros seguimos y seguimos, podemos ver que se parece y sigue existiendo un error en un polinomio de orden 13, pero sigue existiendo ese error. Si nosotros continuamos, en realidad ahí nos va a decir que el error es 0, pero eso es falso, porque el error siempre existe. Lo que pasa es que acá, pues, la aproximación ya con 2 decimales es... para la aplicación está bien. Sin embargo, en muchos contextos, pues no, ¿verdad? A veces ocupamos mejores aproximaciones y el error, digamos, a veces no, nos piden que sea un error muy pequeño. Por ejemplo, un error que sea menor, o sea, el menor polinomio, de manera que el error sea menor que 0. O que 1.1 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Nos piden explícitamente eso, entonces tenemos que llegar a un polinomio fijo, ¿verdad? No, al menor polinomio o el polinomio de menor grado que cumpla esa condición. O sea, que el error sea menor que tal. Entonces, ahí tendríamos que llegar a ese polinomio. Si nosotros realizamos un zoom por acá, pues resulta que vamos a ver que hay una cierta diferencia que cada vez se hace menos notoria, ¿verdad? Pero que esa diferencia siempre va a existir. El polinomio cada vez va a tender a ser más parecido a la función.
Y como les decía, si lo hacemos tender a infinito, básicamente nos da igual. ¿Ok? Lo que vamos a ir entendiendo es que pues existe ese resto, existe esa diferencia, ¿verdad? Y que cada vez la vamos a ir viendo más notoria. Y además, no, estoy redondando, ¿verdad? Y vamos a definirlo, ¿ok? Vamos a definir qué es el resto, ya al menos sabemos que es una diferencia, ¿verdad? Que tenemos ahí la función menos un cierto polinomio de Taylor, ¿ok? Eso es lo que sabemos, sabemos que existe y que es un resto. Lo que no sabemos es cómo calcularlo y en realidad hay un montón de restos. Bueno, de formas de calcular el resto, más bien, ¿verdad? La forma correcta de decirlo, digamos. Vamos a ver un momento. Vamos de nuevo a la semana 4. Y ocupo un momento nada más esta. Porque no me abre. Aquí está. Para copiar esta de acá arriba. Copiar. Y acá la segunda. Ok. Listo. Entonces, iniciando con este tema que vemos lo que es un resto, en realidad hemos entendido que es una diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia, lo que vimos gráficamente es que es el f de x menos el polinomio de Taylor de x, donde este x, ¿verdad? Va a depender, o sea, si lo vemos en general, eh, pues ese x o esa diferencia, ¿verdad? Va a depender de ese x que tenemos ahí. Entonces ahí podemos aproximar ciertos valores, b que pertenezcan al dominio de la función o al dominio donde la función es n veces. En este caso vamos a más bien n más 1 veces derivada, ¿verdad? Para el primer resto que vamos a ver. ¿Ok? Entonces ese x en realidad en forma general representa cualquier b que queremos evaluar, ¿ok? Y así vamos a definir lo que es el resto. Entonces tenemos un valor A, ¿verdad? Que pertenece a un cierto dominio, su conjunto R, y que además tenemos un polinomio de Taylor, porque tiene que ser con respecto a un polinomio de Taylor, en este caso, ¿verdad? Y Tn de x, un polinomio de Taylor, de orden n, centrado en A. Ok, y bueno, ya de esta manera, centrado en A de la función f de x que va a pertenecer a ese conjunto de funciones que son derivables n veces en un cierto intervalo d. Y con estas condiciones, que ya en realidad las hemos visto anteriormente, vamos a definir el polinomio de el resto, ¿verdad? Como esa diferencia, digamos el f de x menos este polinomio de Taylor. Ahora, si nosotros hacemos un proceso algebraico, porque en realidad aquí tenemos un polinomio, ¿verdad?
Y si hacemos un proceso algebraico como el que hacemos en ecuaciones o como el que hacemos pues en álgebra, ¿verdad? Cuando tenemos una ecuación o, bueno, que en realidad lo hemos hecho en diferentes contextos, incluso cuando ustedes resolvían integrales cíclicas, que hacían que y es igual a la integral, entonces resolvían y bueno, sumaban y restaban en ambos lados. Lo mismo podemos ver acá. Si sumamos y restamos el polinomio de Taylor en ambos lados, al final despejamos f de x. Y vean que f de x sería igual a un polinomio de Taylor más un cierto resto. Aquí me hizo falta en x, ¿verdad? Y esta es, digamos, la importancia que le damos a lo que es polinomio de Taylor, porque entonces si encontramos esa forma del resto, vamos a tener una igualdad. Es decir, una función, cualquier función, ¿verdad? Que cumpla las condiciones anteriores de que tenga enésimas derivadas, ¿ok? Va a poseer un polinomio de Taylor, que o sea, va a ser igual a un polinomio de Taylor más un cierto resto. ¿Cómo calcular ese resto? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Y también lo importante es no solamente cómo calcular el resto, sino cómo acotar ese resto a partir de una cierta aproximación que nos dan. Ok. Que este tema pues se las trae bastante, ¿verdad? No porque sea difícil, sino porque lleva su proceso de acotar un resto. Entonces, sí, pues me acuerdo que el semestre pasado me preguntaban mucho. Incluso este ejercicio, este tema, yo me pues senté bastantes horas o una semana, digamos, y a explicarles. Y llegamos al examen y fue de los temas que más me preguntaron. Y no importa, digamos, yo se los volví a explicar y así, porque, bueno, sé que les sirve, ¿verdad? O sea, que es bueno que me pregunten bastante. Entonces, tengan muy presente eh, pues practicar bastante para no llegar a acumular esta materia porque es de los temas que más tenemos que ir dominando, ¿verdad? Todos, pero bueno, en ese sentido porque es el que lleva un poquito más de proceso a la hora de acotar el error, de realizar una cierta aproximación y demás. Bueno, lo que no hemos visto es ningún resto, es decir, nosotros lo único que sabemos es que existen los restos y lo que tenemos que ver es el primer resto, que es el resto de Lagrange. Lagrange, así, el resto de Lagrange. Entonces, vamos a definir el resto de Lagrange con la fórmula de Lagrange, ¿verdad? Que es un teorema en realidad. Ese teorema lo que nos dice es que vamos a tener una función y igual que en otras ocasiones, lo único que vamos a tener es lo siguiente. Es una función que pertenece al conjunto en el cual, ¿verdad? Tenemos ya no, o sea, de que sea n veces derivables, sino n más 1 veces derivables. ¿Ok? O sea, que existan las n más 1 derivadas en ese intervalo. Así, definimos el resto de la siguiente manera. Y en este momento yo lo único que quiero es sentarme con ustedes a entender qué significa este resto. ¿Ok? Factorial x menos a la n. Igual ahí sería centrado en a y así sucesivamente. Y voy a hacerlo un momento, y bueno, eso sería un intervalo. Cita que pertenece al intervalo que va de
el intervalo v, ¿verdad? De a x, así. Ok. Bueno, lo que queremos en este momento es entender y nos vamos a dar el tiempo, o sea, lo que resta de la clase seguramente, para entender qué es esa fórmula de Lagrange, a que se refiere al resto de Lagrange, que es el primer resto que vamos a ver ahorita. ¿Qué sentido le ven ustedes con un polinomio de Taylor? ¿Hay alguna diferencia o son exactamente iguales, digamos? Ah, ahí me hizo falta algo nada más, para que lo estoy viendo en la computadora, es un n+1. Así. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Que es igual que el polinomio, tiene la misma forma, ¿qué diferencias hay? ¿No hay? ¿O qué? Hay que derivar una vez más. Muy bien, hay que derivar una vez más. ¿Qué más? Sería nada más la siguiente derivada y todo el resto es igual. Que la función siempre se evalúa en cero. En polinomios de Taylor, la función se evalúa en 0 o en a, ¿verdad? Que es el centro. En este caso, estamos evaluando en zeta. Y zeta, digamos, sería una variable, ¿verdad? O sea, es una variable que pertenece a este intervalo específico. Es decir, aquí sí hay que derivar n+1 veces y encontrar explícitamente esa derivada. Por ejemplo, si estamos con sen o con cos y nos piden el polinomio de Taylor una aproximación de un polinomio de Taylor y calcular el error y demás de un polinomio de orden 6, entonces teníamos que derivar 7 veces y tenemos que averiguar explícitamente cuál es esa séptima derivada, ¿verdad? Porque ahí sería evaluar en cita. Entonces, si la séptima derivada nos da, qué sé yo, -1 sobre x bueno, sí, a la 7 o no sé, tendríamos que evaluar en cita. Entonces sería cita -1 a la 7. Entonces ven que sí hay ciertas diferencias de este resto. ¿Qué más? Bueno, que al final, ¿verdad? Todo esto de acá, un momento, que todo esto es básicamente el polinomio de Taylor, digamos. O sea, la misma forma que tiene un polinomio de Taylor, no cambia. Y ahí tenemos x menos a elevado a la n+1 sobre n+1 factorial. El polinomio de Taylor llega hasta n, pero tiene la misma forma. Entonces, lo único que cambia es la manera de evaluar la derivada, que ya no la estamos evaluando en a o en 0, si sería un polinomio de Maclaurin, sino que la estamos evaluando en un cierto valor zeta, y ese valor zeta tiene que pertenecer a este intervalo que estamos dando por acá. Entonces, si nos devolvemos un poco a lo que vimos esta semana, la semana pasada, yo les explicaba que ese resto a veces sirve para aproximar, por ejemplo, sen de 2 grados. Entonces, si nos vamos a lo que acabamos de ver y queremos sen de 2 grados, ¿verdad? Sen de 2 grados, pues tenemos que tener primero una cierta función o el polinomio de Taylor de una cierta función. Supongamos que tenemos el polinomio de Taylor de la función f de x igual al sen de x menos pi tercio, digamos. Así. Entonces, tenemos ese polinomio. ¿Ok? Bueno, está todo, aquí están radianes, entonces tendríamos que pasar a radianes, ¿verdad? Por lo tanto, 2 grados sería igual a 2 por pi sobre 180, que sería igual a pi sobre 90. ¿Ok? Entonces, la relación que yo observo por acá es que este argumento es igual a todo este argumento. Bueno, no igual, sino que tienen ahí una relación. Entonces, el x que me conviene para este ejercicio sería resolver la ecuación pi sobre 90
igual a x menos pi tercios. Es una ecuación lineal, por lo tanto, y la resolvemos, entonces queda pi sobre 90 más pi tercios igual a x. Así quedaría. Ok. Bueno, entonces venimos por acá. Y ya tenemos el x. Es decir, si nosotros estamos aproximando en de 2 grados, ya tendríamos el x de acá. Tendríamos el x de acá. Y lo que nos haría falta sería acotar cita, ¿verdad? Bueno, y el valor de A, que el valor de A, y ya sé si es un polinomio de Maclaurin, si no es un polinomio de Maclaurin, o si es centrado en otro valor o así. Lo único que nos haría falta sería acotar cita. Para acotar cita lo que tenemos que ver es, pues ya sea la gráfica de la enésima más un derivada y ver el intervalo específico, es decir, ya aquí tenemos un cierto intervalo. En nuestro caso, digamos, sería el intervalo que va desde A hasta X, que sería la suma de pi sobre 90 más pi tercios. Suponiendo, digamos, que A puede ser 0, puede ser el centro que vayamos a obtener, cualquiera que sea. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ir a ver la gráfica y ver, o sea, cuál es la monotonía de nuestra función, si es creciente, si es decreciente. Y para acotar bien, y ya tenemos el intervalo, entonces lo único que hacemos es ver la gráfica y ver cuál nos conviene, si acotar superiormente, acotar inferiormente o entre los intervalos hay una cota que sea o un máximo o un mínimo. Incluso esto lo podríamos hacer con cálculo, ¿verdad? De máximos o mínimos y extremos absolutos, que es uno de los teoremas más importantes que ven en cálculo también. Que es si tenemos una función que es acotada, ¿verdad? En un intervalo cerrado, tenemos un intervalo cerrado, ¿verdad? De una función que es continua, entonces siempre va a poseer un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces, utilizando pues ese teorema, lo podemos hacer, o bien ver la gráfica. Bueno, y ese es el sentido que tenemos. Por acá, lo único que estoy haciendo es que entendamos bien qué nos dice y para qué nos sirve esta resta. Todavía no vamos a aproximar ningún valor, pero sí entender que se puede. O sea que al final yo puedo decir, este error es menor que tanto, este error lo puedo acotar por tanto, ¿verdad? Y así. Y que es posible hacerlo. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que yo quiero que entiendan en esta clase. No sé si hay dudas de momento.